Bien, estamos en estudios con Denise Linares y con Ricardo Rivera. Son especialistas en Derecho Ambiental y Recursos Naturales y ellos son de la Asociación Civil Derecho, Ambiente y Recursos Naturales DAR, justamente para explicarnos sobre la consulta que está haciendo el BID por los proyectos en los que va a estar participando aquí en nuestro país. Ustedes han encontrado, gracias a la supervisión de OVE, ¿no?, la Oficina de Evaluación y Supervisión, que hay algunas recomendaciones que dar y esto se va a poder hacer entre hoy y mañana, ¿no? 3 y 4 de marzo. Buenas noches. Buenas noches. Sí, justamente entre hoy y mañana se están realizando las consultas públicas del BID a las salvaguardas, a la nueva política de salvaguardas. ¿Qué son? Son políticas, requisitos obligatorios que instaura el BID para que los estados de la región los cumplan en el marco de financiamiento de proyectos, políticas y planes. Políticas socioambientales en En realidad general. es todo tipo de políticas. Por ejemplo, ¿no? Salvaguardas, ese es el término, sí, digamos, que sí, tenemos que entender. Sí. Para entender un poco de este tema. Sí, por ejemplo, se generó la política nacional de competitividad. Este fue financiado por el BID. Entonces, la idea es que dentro de este marco se generen salvaguardas que eviten daños socioambientales. Correcto. ¿No? Igual en proyectos, por ejemplo, si se genera una carretera o algún proyecto extractivo, este proyecto debe contar con medidas de prevención para que no se generen impactos ambientales. Estamos hablando de que en este momento el BID tiene 34 proyectos a nivel nacional. Sí, en Perú. ¿Y esto significa en dinero 2.198 millones de dólares? Esto es importante porque definitivamente la presencia del BID como un banco multilateral que financia el desarrollo es importante no solamente en Perú, sino en todos los países de Latinoamérica, ¿no? El banco, cuando se fundó, recibió el encargo, no solamente el depósito de dinero de todos los países miembros, sino también el encargo de llevar el desarrollo. Correcto. Entonces, estas salvaguardas son estas condiciones que el banco establece a los prestatarios para que ellos lo cumplan y evitar de que se generen impactos negativos con los proyectos que realizan. Son proyectos, en el caso que mencionaba Denise, también nuestro país ha financiado políticas y planes nacionales, como sucede en otros países de Latinoamérica. Justamente el BID financia proyectos de reformas del Estado, ¿no? Son proyectos que si no el Estado no podría realizar. Es mucho más complicado, ¿no? Recibir el financiamiento público. Hay diversos mecanismos de financiamiento. Uno de ellos a los que nuestro país suele recurrir es el de los bancos multilaterales. Y en este aspecto el BID es el principal banco multilateral que financia estos proyectos en nuestro país. Ahora, ¿cuáles son las observaciones que están preocupando de alguna manera, las que se están presentando en estos días? Ustedes dicen que el BID podría ser un poco más exigente ante estos programas, estos proyectos que financian. Sí, principalmente, bueno, son muchas, pero te menciono una que la política no menciona el momento en que se sanciona el incumplimiento de las obligaciones o las infracciones producidas por el prestatario, en este caso el Estado. Es decir, es muy permisible a que la empresa cometa infracciones, ¿no? Correcto. Te dice, vamos, es muy, el lenguaje que se usa no es claro. Se te dice, se va a prevenir, se tratará de prevenir en caso que, pero en ningún momento nos señala cuándo se va a sancionar, ¿no? Y debería ser un poco claro y además establecer procedimientos de sanciones en caso de infracciones. Y han ido cambiando estos planteamientos. La idea justamente en esta consulta, hoy día fue la consulta pública a la sociedad civil, es que se ha planteado que se genere este cambio en la política, en el borrador. Pero están siendo más permisivos ahora, antes, digamos, era un poco más exigente. ¿Esto está cambiando poco a poco? Sí, una de las cosas que justamente marcan este proceso de actualización del marco de políticas del BID y por las cuales el directorio toma esta decisión son la evaluación que hizo la propia oficina del banco. Es una oficina autónoma, independiente, que responde directamente al directorio. Hizo una evaluación en el año 2018, tuvo una serie de hallazgos e hizo 5 recomendaciones. Definitivamente estas 5 recomendaciones son las primeras cosas que sociedad civil y las organizaciones indígenas estamos evaluando cómo es que van a responder a la oficina, ¿no? Una de estas, por ejemplo, es, y en el marco de salvaguardas, en la lógica de que las salvaguardas son condiciones que se tienen que monitorear y ver si se está cumpliendo o no, es justamente qué pasa si no se cumple.
Justamente, ¿podrían ustedes con estas exigencias evitar conflictos, por ejemplo, entre comunidades? Exactamente. El objetivo principal de la salvaguarda en realidad es evitar, ¿no? Ya reparar el daño es cuando el daño está hecho. El objetivo es reparar. Entonces, el procedimiento, lo que tiene que hacer el prestatario, es decir, el Estado, para que evite estos daños, tienen que estar claros y además el mismo BID tiene que fortalecer el equipo que tiene de seguimiento de salvaguardas, es decir, su propio equipo, además de fortalecer las capacidades del Estado y de sociedad civil para que hagan seguimiento al cumplimiento desde las primeras etapas de diseño de los proyectos. Ustedes no quieren que el Estado tenga ninguna posibilidad de regularse a ellos mismos dentro de estos proyectos. Quieren que estén las condiciones muy claras, las reglas. Definitivamente la primera línea de control, como sucede por ejemplo en el tema de control interno en nuestro país, la primera línea es del propio ejecutor, ¿no? En ese caso el propio Estado tiene por supuesto que medir y evaluar, supervisar su propio cumplimiento. Recordemos que si bien el BID atiende el sector público comprende gobierno nacional a través de los sectores, gobierno regional, gobiernos locales. Con las capacidades que todos conocemos de nuestro Estado, es que tendrían que supervisar su propio cumplimiento. Pero además de eso, eso como sociedad civil no es que rechazamos esa posición, al contrario, nos parece sumamente importante, pero el banco, y eso es lo que pedimos, el banco no puede renunciar a su responsabilidad y justamente respondiendo a uno de los hallazgos, como hace un momento nos preguntabas, uno de los hallazgos de OVE, es de que el propio BID no tiene suficiente personal, no tiene suficientes recursos para monitorear los proyectos que ya han aprobado. En casi el 70% de los proyectos se descubrió, por ejemplo, en uno de los hallazgos solamente documentarios, de que al momento de la aprobación del crédito no se habían cumplido con la política de salvaguardas. ¿Y de quién depende eso entonces? Si ellos no tienen al personal, ¿cómo pueden ustedes hacer para exigir? ¿O quiénes finalmente han escrito este borrador del marco de política ambiental y social? ¿A quién le conviene que este punto esté descuidado? Definitivamente creo que no conviene ni a los países ni al propio BID. Es lo que nosotros entendemos, que al BID no le conviene incumplir su responsabilidad y su mandato institucional, ¿no? Pero lo que sí cuidamos es de que destinen suficientes recursos, que las salvaguardas no sean vistas como unos requisitos que entorpecen o que dilatan los procesos de financiamiento. Y esto es lamentablemente un enfoque que no solamente sucede en la banca multilateral, sino también en nuestro propio Estado. Se ven a las salvaguardas y el cumplimiento de normas de protección socioambiental como obstáculos que hay que liberar, inclusive en experiencias de otros gobiernos a través de paquetazos ambientales. Lo que se buscaba era mejorar la competitividad, entendiendo que la competitividad es lo contrario a la protección de derechos humanos, por ejemplo. Ahora, ¿estos 2 días de consultas públicas darán resultados? Porque ustedes tienen una clara observación, pero finalmente el BID podría decir es que no tenemos personal y no podemos cambiarlo. Justamente lo que se busca en estos días de consulta es que estas recomendaciones, estas observaciones que se están dando se incluyan dentro de la política de borrador y se genere un documento integrando todo esto y sea nuevamente revisado por sociedad civil para observar que se esté incluyendo de manera integral la mayoría de observaciones, ¿no? ¿Quiénes más integran la sociedad civil aparte de DART? Bueno, son varias organizaciones. Hoy día, por ejemplo, estuvieron incluso aliados de otros países, Argentina, Colombia, Bolivia, Brasil, estuvieron presentes. Ellos han revisado el documento y mañana son las organizaciones indígenas específicamente dirigidos a ellos, pero pueden asistir otras organizaciones. Pues también se están hablando de derechos indígenas específicamente, como la consulta previa, ¿no? La cual está de alguna manera siendo flexibilizada y vulnerada en el borrador. Entonces, el pedido trasladado... ¿Las mismas comunidades también están de acuerdo con las observaciones que ustedes están presentando? Sí. Ellos tienen sus propias demandas, sus propias observaciones que mañana van a ser presentadas. Nosotros nos hemos reunido previamente, conversando, pues esto necesita una reflexión previa, ¿no? Es un documento bastante complejo, como ves. Ellos también van a poder dar sus observaciones Exactamente, mañana. sí. ¿Y cuánto tiempo luego hay de plazo para que finalmente el BID dé una respuesta a lo que ustedes están presentando entre hoy y mañana? Hasta el 20 de abril es que se pueden presentar comentarios. Si bien es cierto ahora se están haciendo consultas, son consultas presenciales, pero hasta el 20 de abril es que se pueden hacer llegar las recomendaciones de manera electrónica, ¿no? Y algo que quería resaltar era que en el caso de Lima es bastante
las circunstancias en realidad meritan bastante atención y por eso confiamos en que las consultas en nuestro país van a ser significativas, porque la política actual que tiene dentro de 5 que se encuentran de manera fragmentada para tratar temas de salvaguardas, una de las 5 es de pueblos indígenas, que el BID lo asumió en el año 2006 a partir de la experiencia lastimosamente negativa de impactos en derechos humanos sobre pueblos indígenas en aislamiento y en contacto inicial en nuestro país. Correcto. A partir de esa experiencia, el BID reúne un grupo de expertos y les encarga por elaborar un marco de políticas específicamente para pueblos indígenas. Por eso es que la consulta de mañana es un espacio diferenciado para organizaciones que han estado reflexionando, conociendo sobre el proceso y en realidad, más que conocer el proceso, lo que ellos tienen es la propia experiencia desde sus comunidades, porque ellos conocen quién financia los proyectos y por supuesto que tienen muchas exigencias para pedir que las salvaguardas realmente cumplan su función. Vamos a estar pendientes de lo que suceda hasta el 20 de abril, no tenemos que cerrar la entrevista. Dime. Sí, no, una cosa más que quería resaltar es la participación que tuvimos hoy día de las poblaciones afrodescendientes, las personas con discapacidad que estuvieron muy activas y que también es bastante importante que se incluya, es un pedido que ellos también hicieron expresamente, pues en la política no se incluye a las comunidades afro, ¿no? Y además resaltar que mañana es un día bastante importante para las organizaciones indígenas y tenemos el foro público con sociedad civil a las 5 de la tarde en el nuevo hotel. Bien, entonces vamos a estar atentos a eso también para poder informar sobre este tema y a ver cuál es el resultado final de estas observaciones a finales de abril. Muchas gracias.